Apreciados estudiantes, esta oportunidad tenemos la opción de entender y acercarnos un poco a los procesos de investigación. La Facultad de Estudios a Distancia está promoviendo la formación de los semilleros desde varios puntos de vista. Uno, en el proceso formativo y otro en el proceso específico de la investigación. Para lo cual nosotros hemos diseñado este taller donde nos corresponde o me corresponde a mí desarrollar básicamente varios conceptos que son muy importantes, que ustedes los tengan muy claros y estén definidos de manera clara tanto en su lenguaje de contadores públicos como en su lenguaje de personas del común. ¿Qué sería entonces la metodología de la investigación? Empecemos por el concepto de metodología. La metodología es la teoría de procedimientos generales de investigación que describe las características que adopta el proceso general del conocimiento científico en etapas en las que se divide dicho proceso. Dicho en otras palabras más sencillas, son los diferentes pasos que vamos a desarrollar para lograr obtener un nuevo conocimiento. Indudablemente que el conocimiento ustedes lo han sentido, lo han trabajado desde el momento de nacer. Es un proceso, si nosotros por ejemplo en este momento cerráramos los ojos y pensáramos en el concepto de mesa, obviamente todo el mundo sabe lo que es una mesa. ¿Sabe? Y la primera imagen que nos aparece o el concepto que nos aparece es una superficie plana con 4 patas y decimos sirve para comer, estudiar, hacer otro tipo de actividades, escribir, muchas cosas, pero no tenemos que verla para saber que existe y saber cuál es el concepto de mesa. Ese nivel de abstracción lo podemos definir como conocimiento, sin embargo tenemos unas definiciones que nos pueden acercar un poquito, que son las siguientes. El conocimiento se denomina el proceso que se manifiesta en el acto de conocer, es decir, la percepción de la realidad, como el producto o resultado de dicho proceso que se traduce en conceptos, imágenes y representaciones acerca de una realidad. Sin embargo, algunos estudiosos dicen que el proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que es el concepto que más se usa para la investigación, percibe mediante sus sentidos y el objeto conocido o percibido. Y ahí es cuando empezamos a trabajar en los procesos de investigación, cuando hablamos del sujeto que conoce y del objeto que es conocido por parte del investigador. De todas maneras, este concepto que es tan de uso común tiene algunos tipos de conocimiento. Tenemos el conocimiento común. Tú sabes que el sol alumbra todos los días porque es una experiencia tuya todos los días. Ese conocimiento se llama conocimiento vulgar o común, quiere decir que la gente en general lo tiene. Por ejemplo, la mamá que dice la guayaba es muy buena para la anemia, que es la falta de glóbulos rojos. Por supuesto que ese es un conocimiento vulgar y se transmite de generación en generación, de vecina a vecina, de amigo a amiga, y con las experiencias positivas por parte del proceso de la experimentación. Sin embargo, si vamos a hablar de un conocimiento científico, decimos que la guayaba contiene mucha vitamina C, que es la activadora de los tejidos y que genera mayor número de células rojas, que se denominan glóbulos rojos, y la persona empieza a tener una mejor oxigenación, una mejor condición física si la consume. Entonces estamos ante dos conocimientos, el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Este conocimiento científico tiene algunas otras condiciones. Para yo producir conocimiento científico debo desarrollar una investigación científica. Y esa investigación científica podemos decir que es el proceso mediante el cual se producen los conocimientos utilizando un método verificable que debe sistematizar los resultados, puede predecir y además puede llegar a generalizaciones. Vamos a ir por partes. Es un proceso, significa que hay varios pasos de transformación y de agregar valor en cada uno de esos pasos. Ese proceso, por ejemplo, en el caso
de ustedes contadores cuando están elaborando un estado financiero, recolectan información, la procesan. Primero, ¿en qué consiste la procesada de esa información? En que ustedes van a clasificarla, primero la ordenan, luego la clasifican, luego establecen los periodos en los que se asume esa información y por último dan unos resultados sistematizados donde dicen estamos bien, estamos mal, perdimos, ganamos, tenemos un balance positivo o tenemos un balance negativo. Ese proceso de transformación y de manejo de información se lleva a cabo en una investigación científica. ¿Qué quiere decir que es verificable? Ustedes son los investigadores natos más importantes que tienen las empresas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo puedo verificar que una factura me dice exactamente la cifra que yo anoté en el balance general y puedo cada vez que alguien me pregunte por esa cifra presentar el comprobante, por supuesto que la información es verificable. ¿Por qué la sistematizamos? Porque a nadie le interesa saber, por ejemplo, los conceptos de Pedro, de Pablo y de Julio respecto a una investigación. Le interesa saber el común de lo que contestaron las personas que estaban siendo entrevistadas para esa investigación. Además de poder predecir, cuando nosotros podemos predecir, se refiere a lo siguiente. Si yo llevo a cabo una investigación donde digo, los estudiantes de la Universidad Militar llegan muy temprano a la universidad, lo tengo como una observación general, pero después empiezo a hacer una revisión exhaustiva y verifico todos los días y hago un seguimiento y me doy cuenta que no todos los estudiantes, simplemente voy sistematizando la información y descubro que los estudiantes que llegan muy temprano son los que viven más lejos, porque el Transmilenio los trae más temprano, los trae más rápido, las flotas intermunicipales también. Entonces, en ese proceso de ir verificando la información y prediciendo la información, ya yo puedo saber que un estudiante que va a entrar a la universidad y vive lejos, normalmente va a ser una persona que llega temprano a la universidad. Entonces estoy prediciendo una conducta que la he verificado con anterioridad. Obvio, el conocimiento puede cambiar. O sea, las situaciones y las circunstancias pueden hacerse adversas o diferentes y deben cambiar, entonces el conocimiento o esa afirmación que yo hice con anterioridad pierde relevancia y habría que comenzar un nuevo proceso de investigación. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? Ya dijimos una, que es verificable. Segundo, que es objetivo. Yo no puedo estar en divagaciones. Si yo me refiero a una mesa, a un balance general o me refiero a un perfil conductual de un contador, estoy hablando de algo muy preciso y muy concreto. Tengo que definirle las variables y los procesos específicos que deben ser contemplados en ese proceso. Es metódico, quiere decir que tengo un ordenamiento lógico de los pasos, tengo una medición precisa de evaluación y criterios para cada paso que estoy desarrollando. Debe ser sistemático, significa que cuando yo manejo una serie de variables, debo establecer cómo operacionalizo esas variables, qué mido en cada variable. Por ejemplo, si estoy midiendo calor, frío, cuántos grados de temperatura, qué tipo de medida voy a utilizar, si mido alturas, pesos, tallas, tengo que decir bajo qué parámetros los voy a medir. Es explicativo, el conocimiento científico explica fenómenos naturales, explica fenómenos sociales, explica conductas humanas y explica otros fenómenos inclusive de la empresa como la honestidad, la lealtad, las conductas, el clima organizacional y además es predictivo con el ejemplo que les di ahorita de la madrugada de los estudiantes que viven bastante lejos. Hasta aquí estamos manejando básicamente el concepto de ciencia. ¿De dónde viene la ciencia? Es el conjunto de conocimientos verificables, sistemáticamente organizados y metodológicamente obtenidos relativos a determinado objeto de estudio. Podemos estudiar conceptos e investigaciones de tipo contable, por ejemplo, el impacto de la gestión contable ambiental en las finanzas de la empresa, el valor de los activos intangibles o la valoración de las empresas en relación con sus activos intangibles, cómo se representa eso y quién lo representa y cómo lo hacen las diferentes empresas. Además sería la construcción intelectual creada en condiciones históricas. Fíjense que aquí ese concepto tan importante de históricas quiere decir que yo tengo que ubicarme en un lugar,
en un momento, en una época, en un tiempo y en una sociedad específica. No es lo mismo que yo investigue en Alaska, en México o en Colombia. No es lo mismo que yo investigue en Ciudad Bolívar, en el centro o en la Sabana o en Chía o en Engativá. Entonces, cada localización o cada ubicación tendrá un contexto tanto histórico, social, temporal, político, económico, de muchos tipos de procesos tendremos que para enmarcar y para precisar la investigación que vamos a realizar.